Muy bien, permítame, voy a conectar por aquí. Shabbat Shalom, vamos a empezar ahora nuestro estudio. Lo hemos dejado en la mitzvah 185, ¿ok? Estaba revisando todo esto previamente antes de empezar, porque siempre voy checando lo que hay. Y este tramo del Sefer HaMitzvot, acuérdense que estamos estudiando un libro, lo que estamos haciendo es una revisión de bibliografía, en este caso el Sefer HaMitzvot, es el libro más antiguo que se ocupó de explicar las 613 mitzvot y como bien se han dado cuenta, ha incurrido Maimónides en estirar las cifras, en estirar el contenido para que se ajuste a la cifra, quiero decir. Esto significa que, bueno, tal vez esos 613 no estén así, ya lo hemos dicho. Ya cuando terminemos el estudio, pues haremos algún tipo de revisión, de conclusiones, ¿no? De lo que hemos estado aprendiendo. Entonces, les decía que este tramo del libro es una muestra de cómo cómo operó Maimónides, en cómo lo hizo, qué pensó, y es aquí donde podemos ver que iba rellenando por rellenar, ¿sabes? Estaba estirando para llegar a la cifra nada más, pero no porque estuviese realmente justificado esta cifra. Entonces vamos a empezar en la mitzvah 185, que precisamente es un tema, bueno, que ya relaciona un poco la alimentación que hemos estado hablando, y que esto es uno de los elementos más característicos del judaísmo hasta nuestros días, como lo es la mezcla de carne y lácteos. La última vez que estudiamos hace 15 días habíamos visto el tema del minhag, habíamos estado viendo las diferencias, ¿no? Y cómo precisamente habían cosas que se tenían que reevaluar y ver con lupa, ¿no? Y esto es un ejemplo clarísimo. Esta mitzvah, que efectivamente tal cual dice, Kol helef shor vejeves baez lo tojelu, bueno, eso lo estudiamos la vez pasada, no comer la mejor carne, eso lo explicamos, pero la 186 dice, Lote bashel gedi bajalevimo, no cocinarás el cabrito y aquí está la palabra en discusión, halev. Por mucho tiempo, y esto yo lo expliqué ya, hice una aclaración, corrección o precisión al respecto, pero para los que no lo han visto, voy a delucidar qué es lo que ha pasado. A ver, voy a poner esto un poco más grande. Estas tres letras en hebreo, Heit, Lamed, Beit, se pueden pronunciar bien sea Halab, que significa efectivamente leche, como que se puede leer Helef. Y aquí, curiosamente, el texto masorético tiene una lectura muy extraña, es Halev. O sea, no es ni Helef ni Halab, sino Halev. Así lo dice el texto masorético. Voy a colocar TM. Ahora voy a explicar de qué va. Entonces, la palabra Helef hemos dicho que es lo mejor. ¿Ok? Que esto es lo que han traducido como grasa. En algún momento yo leía grasa, por ejemplo, en vez de halab, leía helef, pero entendía mal la palabra. Mira qué interesante, ¿no? Lo que pasa es que cuando sigues estudiando, sigues profundizando, te vas dando cuenta que vas más allá de los diccionarios. Eso es lo que algunas personas a veces me han preguntado, ¿no? Porque buscan los diccionarios y no encuentran el sentido que yo le estoy poniendo, pero no es que yo me lo estoy inventando, es que es producto de hacer una revisión etimológica, una revisión a través de la propia Biblia, precisando si ese sentido funciona o que de pronto puede pasar que la palabra tiene dos sentidos. Y eso es lo que se escapa a los diccionarios a veces, o no queda muy claro, porque ustedes, por ejemplo, pueden tener una concordancia Strong o un diccionario X y le vienen 10 significados y luego, pues, sí, ¿y cuál escojo? Seguramente les ha pasado alguna vez, ¿no? Porque, bueno, hay tantos significados, pero ¿cuál es el que es aquí? Es ahí donde está el arte de conocer y de ir un poco más allá, también en comentario, en literatura, haciéndote un recorrido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas tres consonantes que se leen así, aquí en el texto masorético tenemos esta parte que es Halev, y esto obedece a una curiosa precisión que hizo el editor masorético cuando puso la vocal. Y esto
pudiéramos decir que es el estado constructo de un verbo estativo. Esa sería la definición de un verbo estativo, que sería el verbo halef. Lo que pasa es que hay una variación en la vocalización que no se aprecia en castellano cuando lo escribo así, pero sí que hay una diferencia. Aquí por eso he puesto un guión para que se entienda un poco que este halef es diferente de este otro halef. Estas son, repito, minucias lingüísticas. Pero este constructo significa básicamente como lactante. Lactante, es decir, lactante de. ¿Ok? Esta vocalización, así como yo he atacado a veces y he desafiado a la vocalización masorética, en esta ocasión tengo que ser completamente justo con ellos, es decir, tenían razón, pusieron bien la vocal. Entonces, cuando ellos pusieron Halef y han, digamos, han advertido acerca de este sentido de un verbo estativo como lactante de, tenían toda razón. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el judaísmo? El judaísmo lo que hizo fue leer halaf como leche y además hicieron una transformación muy abrupta de todo este mandamiento. Entonces, yo quiero que vayamos en orden y vamos a leer primero la fuente del mandamiento y les voy a explicar luego qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, nos está diciendo que esto tiene como fuente Éxodo 23:19. Ustedes pueden buscar en sus Biblias allí. Yo lo tengo por aquí previamente buscado en el texto hebreo para ganar un poco de tiempo. Y leemos aquí, por ejemplo, el 19. Reshit bikurei atzmatcha, es decir, lo primero y mejor, el reshit, de esos primeros frutos de tu tierra, traerás a la casa de Hashem tu Elohim. Y luego dice, Lote bashel gedi bahalef imoy. Aquí están las vocales, halef. A esto me refiero. Tiene un hataf patach y un tzeire. Esto es un verbo estativo constructo. Así se define gramaticalmente, ¿no? Entonces, claro, hace años, cuando trataba yo de explicar, oye, que no es como el judaísmo dice, no mezclar carne y lácteos, se refiere a otra cosa, yo había hecho una interpretación diferente, pero ya de unos años para acá, bueno, ya no sé si más de 2 años tal vez, he explicado que no es la grasa tampoco, sino efectivamente es el periodo lactante de su madre. Y fue producto precisamente una vez estudiando con mi esposa que caía en cuenta de esto, porque luego, para entender la fuente de por qué está bien esta vocalización y por qué es periodo lactante de su madre, tenemos que ir aquí a Deuteronomio, vamos a ver, en el capítulo, perdón, en Éxodo 22. De hecho, vamos más atrás a Éxodo 22. Y en el versículo 29 dice, Kentase le shorja le tzoneja, así harás por tu toro y por tu ganado caprino o vino. 7 días estará con su madre, en el día octavo me lo darás a mí. Aquí está el detalle. 7 días. Entonces, cuando está hablando de que estos son los sacrificios que se tienen que ofrecer, los primogénitos y todo esto, efectivamente esta fuente de Deuteronomio está dando a entender muy claramente que no se podía ofrecer esos animales antes de esos 7 días, porque estar en los 7 días es estar en el periodo de lactancia de su madre. Entonces, está hablando de un rango temporal para que ese animal pueda ser sacrificado, ofrecido o lo que sea. No está hablando de mezclar carne con lácteo. Ahí está el detalle. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el judaísmo? Voy a volver aquí al mandamiento de Éxodo. Y esta frase, Lote Bashel Gedi Bahalevimo, la voy a copiar. La voy a colocar aquí en el tablero. Permítame un segundo. Y a entender qué fue lo que ellos hicieron. Ellos lo que hicieron aquí fue una especie de partición y omitieron la palabra madre. ¿Ok? Y vamos a quitar esto de aquí, que al igual no sale. Ellos omitieron la palabra madre, ¿vale? Y simplemente leían, no cocinarás cabrito en leche. ¿Ok? Así era como ellos lo leían, no cocinarás cabrito
en leche. Es decir, que ese de lo quitaron y de su madre, que está ligado en el texto, lo quitaron de una manera muy olímpica, así, porque les dio la gana, porque se lo permitieron, y al hacer eso, al tachar esta parte del mandamiento, les facilitó a ellos entonces crear el mandamiento: no cocinarás cabrito en leche. Ahora, ¿cuál es el problema? Como bien explica el profesor Avigdor Sheinan en ese famoso vídeo que hemos visto sobre la evolución del judaísmo, del Talmud y tal, él dice, vale, muy bien, si yo sé hebreo y leo hebreo, pues aquí en teoría me está diciendo que es el cabrito nomás. Quiere decir que el pollo no tiene nada que ver, porque me está diciendo el cabrito como un animal mamífero, por decirlo así, ¿no? Es un mamífero, y aceptando el exabrupto que están cometiendo de tachar la palabra de su madre, es decir, aquí están cambiando la vocalización, están poniendo halaf en vez de halef, es decir, que ni ellos mismos están respetando, en este caso, el texto masorético. Y lo digo ¿por qué? Porque por ahí hay un canal que supuestamente se atreve a decir que los autores del Evangelio cambiaron el texto masorético, el texto hebreo y las vocales y tal. Pues mira, los sabios, entre comillas, los sabios del Talmud hacían lo mismo, cambiaban las vocales del texto a su conveniencia. Así que este tipo de contenidos que hay por ahí son totalmente deshonestos y sesgados, ¿no? Porque tendrían que decir, oye, mejor no digo esto porque yo sé que nosotros lo hacemos también. O sea, esto sería una puñalada contra mi propio cuello, porque el judaísmo hace lo mismo. Manipula en cierto sentido el texto para enseñar alguna cosa. No siempre es malo, hay que aclararlo. Este tipo de manipulaciones apenas debe tener un carácter educativo, pedagógico, etcétera. En este caso es inadmisible porque se están inventando un mandamiento que Dios no ha dado. O sea, lo están evitando. Están borrando, cambiando vocal, cambiándolo todo. Y entonces van más allá, porque resulta que, como estaba diciendo, si fuese que lo hubieran dejado limitado a los cabritas, ovejas y ponle tú la vaca, etcétera, pero es que luego lo extendieron al pollo. Y repito, el profesor Avigdor Sheinan aclara que inclusive en la época del Talmud los rabinos comían pollo con lácteo. ¿Por qué? Hasta los días de Maimónides, de hecho. Porque ¿qué tiene que ver el pollo con la leche? ¿Sabes? Y resulta que hasta el día de hoy hay comunidades que ya ni siquiera el pescado lo quieren mezclar con lácteos. Para que vean ustedes a dónde se va la mente volando, porque esto es simplemente pura imaginación. Esto es cuando comienzas a darle rienda suelta a la creatividad, a la imaginación, y comienzas a especular sin límites ya, porque claro, has roto el propio candado que tiene el mandamiento, su propia definición, quitas unas condiciones específicas, le haces perder conectividad con el resto de la Biblia y ya pues la utilizas para ir midiendo cualquier cosa. Entonces ya pasaron al pollo y luego pasaron al pescado, y ahora entonces esto es lo que llegó a un punto muy interesante que nos sirve a nosotros saber, tener presente para entender muchos pasajes del Evangelio. Porque entonces, basado en su propia interpretación o lectura de este mandamiento, voy a escribirlo aquí, voy a poner la letra un poco más pequeña para que quepa. A ver, basados en su propia lectura anómala de este mandamiento, se decretó que toda mesa en la que hubiese, estuvieran puestos en la misma mesa, toda mesa en la que hubiese carne y lácteo, ok, lácteo, puntos, era una mesa profana. En hebreo, ya saben, decimos hol. ¿Y qué pasa? Pues que además, con el agravante de que el judaísmo se impuso a sí mismo no comer hol, a pesar de estar permitido en la Torá. Esto
Es lo que, de acuerdo a lo que habíamos hablado la vez pasada, esto es lo que además tiene encima el sello de kasher, ¿ok? Así que muchas veces un producto no lleva el sello kasher solo porque no cumple este capricho de la tradición. Es decir, bíblicamente está permitido, pero como para ellos les parece que no, porque es que ellos no comen hol, o de pronto a ellos les parece que es que lo pusieron en la misma mesa con carne y lácteo, entonces ya está incomestible. A esto fue lo que se refirió Yehoshua en ese famoso pasaje de Marcos 7 y su concordante, cuando le preguntaron que por qué comían pan sin lavarse las manos. Porque para ellos, por ejemplo, el comer sin lavarse las manos hacía que la comida se hiciese hol y por lo tanto incomestible. ¿Ok? Para el judaísmo, comer pan, ya saben, pan es cualquier cosa, ¿no? Con las manos sin lavarse, hacía que el alimento o el comestible quedase en categoría hol y para ellos ya era incomestible. Cosa que la Biblia no dice en ninguna parte. No dice en ninguna parte. La Torá, y todos tienen que recordar que en la Torá, hol es una subcategoría de tahor, no de tamé. Eso está en la Biblia. Hol es una subcategoría de tahor, no de tamé. Que es tamé ya ni el caso llamarle hol. ¿Qué es hol? Para los que no lo tengan tan presente en la memoria, hol significa que no es kodesh, que no podía ser ofrecido en el templo. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que no se pueda comer. Por ejemplo, un animal que tenía un defecto, como he dicho siempre, en la oreja, en la pata, en el ojo, ese animal se puede comer. Un chivo, una oveja, una vaca que tenga defectos se puede comer. Lo que pasa es que es hol porque no lo podías llevar al templo. Porque ya saben que los sacrificios no podían tener este tipo de manifestaciones propias de un cuerpo pecaminoso. Pero vaya lío que han hecho. Entonces, cambiaron el significado de la palabra hol, editaron el mandamiento. Sinceramente, ¿qué opinan ustedes de esto? Es una pregunta retórica, no la tienen que contestar. ¿Cuál ha sido esa motivación que han tenido de autoimponerse tantas cosas? Imagínate explicarle esto a los gentiles, ¿no? Estoy hablando como Pablo, ¿no? Dice, claro, ve a explicarle esto a los gentiles, que hasta nos mirarán extraños. Porque si un gentil aprende la Torá y luego le comparas lo que hace el judaísmo, oye, hasta un gentil se asombra y dice, pero ¿qué haces? Pero no te basta lo que está aquí escrito y ya, ¿no? ¿Por qué necesitas más? ¿Ok? Y esa es la gran lección que nosotros tenemos que aprender desde el punto de vista también psicológico, ¿no? Porque esto es como un no parar, parece que no es suficiente lo que Dios ha dado y nosotros nos queremos imponer más. Esto, por ejemplo, guardando alguna distancia, pero en el fondo se parecen, es como cuando estas personas antes en la religión de Roma se daban latigazos, ¿no? O hacían mandas y caminaban y subían escaleras. Y dice, bueno, pero ¿quién los manda a hacer eso? No sé, ¿y para qué lo hacen? En el fondo, ¿qué significa esto? Si le ponemos la radiografía psicológica a esto puede ser perfectamente un síntoma de querer ganarse el favor divino, de alguna manera, haciendo una demostración súper espectacular de sacrificio, de abnegación que Dios no ha pedido, pero no de gratis. Esto luego era para pasar factura, ¿sabes? Y eso es en cierto modo lo que ha pasado. En este caso, ¿qué ocurre? Pues que el judaísmo, el pueblo judío, ha sufrido también en cierto modo de una especie de silencio cómplice, un silencio que nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
porque empezaron de pronto a decir, bueno, si lo dice el rabino será por algo, ¿no? Si lo dice el rabino tal. Y dejaron de revisar la escritura y dejaron de preguntar. Pero ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? La pregunta que tiene que ser para aprender. No a veces otro tipo de preguntas que hay por ahí que a veces no son preguntas, son ya desafíos frontales que ya rayan en la falta de respeto, ¿no? Esas son cosas diferentes. Pero dice, oye, es que he estado leyendo la escritura y he encontrado esto aquí, ¿cómo se entiende? Hombre, genial, ¿eh? Porque ahí tanto el maestro puede aprender algo nuevo como que el discípulo aprende algo nuevo y está ahí, genial. Pero ya cuando viene una actitud, no, es que mira, y ya dando a entender que por defecto tú estás equivocado como maestro o algo, ahí ya es otra cosa. Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, el judaísmo cayó en este extremo de confianza absoluta, no revisaron ni siquiera, no constataron, y eso se fue haciendo una bola de nieve. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado catastrófico de esto además? El resultado catastrófico fue el que ya había predecido el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Mira, esta montaña de mandamientos y de estipulaciones y de minucias que ustedes han puesto, ¿saben qué va a terminar? En que esta gente se vaya para el mundo. El gentil, el que ustedes tanto han querido pescar y traer a secar al pueblo, cuando se encuentre con esta cuesta arriba tan empinada y tan difícil y además costosa, se va a ir para el mundo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando los gentiles vieron todo esto, dice, mira, entonces Pablo le dice a la carta a los Gálatas por el capítulo 4, dice, hombre, pero ustedes ¿por qué se van a devolver a los pobres y débiles rudimentos del mundo y a ir a los ídolos otra vez? ¿Pero qué les pasa? Pero ese era el efecto rebote de tanta y de tanta prescripción extra y supra bíblica, más allá y por encima de la Biblia. Entonces, repito, ¿cuál es el factor psicológico que lleva a eso? ¿Por qué se van a inventar más cosas de las que hay en la Biblia? ¿O por qué poner cosas humanas por encima de lo que está en la Biblia? Ahí está el detalle, ¿no? Entonces, ahí queda claro que este mandamiento fue totalmente manipulado, ¿ok? Este mandamiento fue totalmente tergiversado, se leyó, ellos lo quisieron leer así, pero fíjense ustedes la montaña que han construido, ¿ok? Hicieron una remoción de cosas y se inventaron un adefesio, nunca mejor dicho. ¿Y qué pasa? Pues que efectivamente les complicó la vida a ellos y a todas las demás. Aquí me preguntan, ¿la prohibición de mezclar carne con lácteos es posterior a la abrogación del texto masorético? No, es anterior, es anterior. Por eso les digo que es irónico y hasta contradictorio, porque si el propio texto masorético no sugiere la palabra leche, ¿por qué ellos, qué pasó allí o cómo prevaleció esto, ¿no? Es una contradicción. Entonces, el editor de la Masora, repito, yo creo que lo tenía más claro que ellos y aquí hay que preguntarse muchas cosas sobre la forma en cómo se fue vocalizando el texto bíblico, ¿no? Entonces, el mandamiento debe decir, pregunta blanca, el mandamiento, ¿cómo debería decir? Debería decir, no cocinarás el cabrito en el periodo de lactancia de su madre, que está reglamentado en la Torá. Está reglamentado, repito, en Deuteronomio. Aquí lo tenemos, Deuteronomio, en Éxodo, capítulo 22, versículo, a ver que esto no sé, ahora sí, versículo 29. Éxodo 22, 29 está la regulación. 7 días estará con su madre, eso es el Haleb. En el día octavo me lo darás. Eso es el periodo Haleb. Entonces voy a escribirlo aquí. ¿Ok? Constructo del verbo estativo Haleb, lactante de. Este periodo, esto sería periodo de 7 días. De 7 días de lactancia. Ya está. No está hablando nunca de mezclar carne con lácteos. Eso es producto, repito, de una forma totalmente extraña de haberlo leído, etcétera, y pues ya está. No hay más nada que hacer, ¿vale?
el mandamiento no está hablando de mezclar carne con lácteos. Esto es tan tremendo que en un foro rabínico le preguntó una persona al rabino que está ahí a cargo, que ¿por qué prohíbe el judaísmo comer carne con lácteos si los ángeles que comieron con Abraham comieron carne y lácteos? Y efectivamente es así. Cuando los mensajeros fueron a visitar a Abraham, Abraham mató un cabrito y preparó cuajada, ¿ok? Y entonces, ¿qué respondió el rabino? Bueno, es que los ángeles esperaron 6 horas para comer la cuajada, porque entonces el judaísmo te enseña que si tú has comido carne, tienes que esperar 6 horas para poder comer lácteos, ¿vale? Ahora, hagamos un paréntesis que también vale la pena explicarlo. Cuando tú entras un poco a entender lo que ellos hacen sobre mezclar carne y lácteos, a ver, razón puede haber desde un punto de vista nutricional, fisiológico, de la química del cuerpo, ¿ok? Porque sí es verdad que si combinas proteínas lácteas con proteína cárnica, se puede dar algún tipo de intolerancia, un proceso de indigestión. Eso sí que es verdad, pero eso no es un mandamiento de la Biblia. Entonces, una vez más se cumple la regla que yo le explicaba aquí también con el caso de Joshua. A ver, lavarse las manos no está mal. Es verdad, es una medida higiénica que todos yo creo que lo aprendimos con la pandemia, etcétera. Así que Joshua tampoco está tratando de decir o enseñar que esté mal lavarse las manos. Lo que está tratando de decir es, no inventen que esto es un mandamiento de Dios. Porque el problema aquí no solo va en el complicarse la vida con cosas que Dios no ha dado, sino además en el concepto de creación de nuevos pecados, que es ahí donde está el detalle. Porque esto además tenía un efecto a nivel social y espiritual. Las personas entonces empezaban a sentirse pecaminosas por todo, pecando a cada rato por cualquier cosa. Y eso luego se hacía una rueda, una bola de nieve, porque luego, bueno, ¿y esto cómo lo categorizo? Tengo que ir al templo a hacer un sacrificio por esto porque se me olvidó, ¿cómo manejo esto, no? Y eso abrió una puerta amplia para la manipulación en términos económicos, un poco parecido a lo que hizo la Iglesia Católica con este tema de las indulgencias, por ejemplo. Entonces inventaron cualquier cantidad de pecados y cada vez que una persona sabía que había pecado, se sentía culpable y venga, ¿qué hago? Bueno, paga una indulgencia. Y así se fueron llenando de mucho dinero también. Entonces, Yehoshua sabiendo la intención, por eso es que dice, del corazón del hombre es que salen los homicidios, los robos, entre cosas que ya sabemos por dónde va esto. Están buscando la manera de hacer un encaje para hacer mayores recaudaciones. Lo dije la vez pasada, por ejemplo, lo del sello Kasher, muchas veces es un asunto más económico que otra cosa. Es un asunto de decir, tengo un segmento del mercado, pues te lo quiero asegurar, ponle el sello y ya está. Y resulta que ese producto es perfectamente igual a otro que no lo tiene. Pero solamente porque el rabino no le echó el ojo o no le puso la firma, pues no es kasher. ¿Sabes? Que eso fue la última novedad que hice el año pasado para Pesaj. Poco a poco nos vamos introduciendo en Pesaj, porque después de revisar y revisar profundamente el concepto de lo que era levadura, leudado, el hametz y todo esto y lo que pasaba con el vino, es que básicamente la conclusión fue la que ustedes ya conocen. A ver, los vinos que sean de origen orgánico, en principio son válidos para Pesaj. Cualquier vino, el vinagre y todo esto. Porque claro, ya cuando tú haces una generalidad para no complicarte la vida, luego la vida se complica de otro modo, ¿sabes? Porque ellos para no tener que estar explicando y discriminando o enseñando a la gente la minucia, el detalle, el por qué sí, el por qué no, simplemente el rabino dice, mira, para no complicarnos todo lo que sea fermento, prohibido, y ya está. Resulta que, claro, ustedes, muchos de ustedes, inclusive hasta mi esposa misma, ¿no? Me hacen preguntas, me cuestionan y claro, es ahí donde yo me sumerjo porque también me interesa tener una respuesta consciente y clara, ¿ok? Y eso toma su tiempo, toma su tiempo. Entonces me tomó el tiempo el año pasado sumergirme en el concepto de Hametz, qué es lo que hacía que fuese Hametz el Hametz y por eso les compartí las conclusiones del año pasado.
Entonces, claro, para el judaísmo, vamos, yo acabo de comprar, por ejemplo, una caja de matzá del Reino Unido, que están escasas, ¿no? Y resulta que ahora leyendo la letra dice, no apto para Pesaj. ¿Cómo que no apto para Pesaj? A ver, si es harina y agua y está cocinada bajo el concepto de matzá. Ah, porque la harina no viene de Israel o no vino supervisada con la firma de un rabino, entonces no es apta para Pesaj. Hombre, entonces, ¿qué dirán de la matzá que hago yo en mi casa, en la sartén? ¿Me explico? Entonces, es ahí donde hay un equilibrio, hay que ser muy equilibrados, porque muchas veces lo que dice Kasher no es más que un sello para efectos económicos o garantía de sus propios caprichos de tradición. Pero hay otras cosas en las que sí. Entonces, eso es donde está lo difícil. ¿Qué pasa? Que la gente a veces no se quiere complicar y se van a los extremos. Entonces, los que deciden, bueno, me importa lo de kasher y yo como a mi manera, o los que solo pretenden comer kasher, y claro, eso tiene un coste económico también, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Pues estudiar, profundizar, sumergirse, que es lo que toma, repito, mucho tiempo para ir teniendo pruebas desde cero, porque estas cosas que estamos haciendo entre nosotros, yo no sé cuántos más las estén haciendo, pero no creo que sea mucha gente que se tome el tiempo de ir destripando, separando, analizando todo y comprobándolo. Pero claro, a veces la demanda, como he dicho en otras ocasiones, es gigante, ¿no? Porque hay preguntas de cualquier cantidad de cosas y el tiempo no da abasto. Pero bueno, hacemos lo que vamos pudiendo y por eso voy compartiendo estos espacios también para que ustedes, bueno, se les abran las luces por allí, ¿no? En lo que respecta a lo que yo pueda aportar. Dice, está buscando una explicación de esta forma, he gozado de hoy, gracias a tener una vida, a ver, bueno.